A lo largo de los años, la historia de Pinocho ha sido reinterpretada en diferentes formatos y estilos, pero en este video quiero comparar tres adaptaciones que creo que son las más interesantes. Primero, Pinocho de 1940, la primera adaptación en el cine del cuento, la cual fue estrenada en medio de la Segunda Guerra Mundial y fue la segunda película de animación que hizo Disney en general, además de que la técnica de animación es muy clásica y antigua, por lo que hace un gran contraste con el Pinocho de Guillermo del Toro, que reinventó la historia del cuento del escritor italiano Carlo Collodi de 1883. Esta película ya ha ganado muchos premios, pero su último fue el Oscar a Mejor Película de Animación, al igual que la primera versión de Disney, quien ganó 2 Oscars, por Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. Digo que estas dos hacen mucho contraste porque la animación que usa Del Toro es stop motion. Este tipo de animación consiste en crear figuras tridimensionales con materiales como plastilina, arcilla o madera y moverlas ligeramente entre cada fotograma para crear la ilusión de movimiento. Esta película es una de las más ambiciosas y complejas en este formato, con más de 1000 marionetas y 150 escenarios. El director ha dicho que la animación en stop motion le permite crear un mundo fantástico y expresivo y que considera a los animadores como artistas y no como técnicos. Pinocho de 1940 usa animación tradicional o dibujo animado. Este tipo de animación consiste en dibujar a mano cada uno de los fotogramas que componen el movimiento de los personajes y los escenarios. La película de 1940 fue un logro técnico para los animadores de Disney, que usaron técnicas innovadoras como el uso de la cámara multiplano, que permite crear una sensación de profundidad y perspectiva. La película también fue pionera en el uso de efectos especiales animados como el agua, el fuego, el humo y las sombras. Por último, tenemos el live action de Pinocho, la cual ni siquiera fue estrenada en cines, por lo que pasó demasiado desapercibida, además de que la gente tenía mucha más expectativa por el proyecto de Netflix, quien adaptó el mismo cuento. Esta adaptación está hecha con actores reales y con algunos elementos de CGI y animación digital. En comparación con las otras dos, esta película fue destrozada por la crítica. Recibió 6 nominaciones por parte de los premios Golden Raspberry. A. Peor película, peor actor a Tom Hanks como Geppetto, peor director a Robert Zemeckis, que se le considera experto en animación y creador de las películas que ves en pantalla, peor remake o secuela, el cual sí ganó peor actriz de reparto y peor guión. Después de la pésima recepción que se llevó esta película, me hizo cuestionarme si era justificado o solo una exageración por parte de la audiencia, y creo que parte del uso excesivo de CGI en el cine de Disney, que está literalmente en cada una de las películas que sacan como si no hubiera más recursos, creo que donde más flojea es en el guión, que justamente es en lo que destacan las otras dos versiones, pero en especial en la que produjo Netflix. Algo que quiero resaltar son los presupuestos de las tres películas, ya que contrastan aún más el resultado. En el caso de Pinocho de 1940, tuvo un costo de 2.6 millones de dólares, que calculando la inflación a lo que hubiera costado actualmente equivale a unos 55 millones de dólares. La de Guillermo del Toro costó 35 millones de dólares y el live action tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares. Ahora, analicemos las películas para darnos una idea de dónde se invirtió ese dinero en cada una respectivamente. Pinocho de 1940 inicia con Pepe Grillo cantando la canción que en un futuro se convertiría en el himno de Disney, ese que vemos cada que inician una de sus películas. Pepe Grillo nos cuenta que en una de sus aventuras encontró un taller de un señor llamado Geppetto. Se metió dentro para calentarse y vio a su alrededor un taller lleno de juguetes y relojes, pero un títere llamó su atención, así que se acercó a verlo. Pero llegó Geppetto acompañado de sus 2 mascotas para terminar el títere. Algo que quiero resaltar es el increíble trabajo que tiene esta película. Cada detalle está perfectamente dibujado, cada reloj es distinto y se tiene mucha atención a estos detalles en general. Me parece que envejeció muy bien, ya que no se siente como una película de hace 83 años. Animaciones actuales se ven bastante peor que esta película. Justo antes de dormir, Geppetto ve una estrella azul en el cielo, así que pide el deseo de que Pinocho se convierta en un niño de verdad. Cuando estaban dormidos todos, llegó un hada azul, quien le dijo a Geppetto que le ha dado tanta felicidad a todos que merece ser feliz él. Así que le da vida al títere y le dice que para que se convierta en un niño de verdad, tendrá que ser bueno, generoso y sincero. También le dice que tendrá que saber diferenciar entre el bien y el mal. ¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? ¿Tu conciencia te lo dirá? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Te lo diré. Pepe Grillo entra a responderle a Pinocho que la conciencia es esa voz en tu interior que nadie escucha y por eso es que el mundo está tan mal. ¿Eres ¿Por tú qué? mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? Así que el hada azul se acerca a Pepe para ofrecerle ser la conciencia de Pinocho, ya que él no tiene una. No comprende que es bueno ni malo, básicamente como cualquier niño, así que esa sería la función de Pepe en esta historia. Después de que se va el hada, Pepe Grillo le empieza a explicar a Pinocho un poco de cómo es la vida. El mundo está lleno de tentaciones. Por último, Pepe le canta una canción a Pinocho para decirle que si necesita ayuda solo tiene que silbar y él estará ahí. Mal.
Dame un silbidito. Dame un silbidito. El Pinocho de Guillermo del Toro inicia completamente diferente. Escuchamos la voz de Sebastián J. Grillo, quien es el que narra esta historia. Nos dice que para cuando el maestro Geppetto fabricó a Pinocho ya había perdido a un hijo llamado Carlo, por culpa de la Gran Guerra, conocida actualmente como la Primera Guerra Mundial. Algo a destacar, además del gran trabajo visual, ya que esta animación es impecable, es el detalle de la ciudad, ya que vemos una Italia bastante agradable, se vive bastante en paz y todos son muy amables, algo que contrasta con lo que sucederá después. Un día Geppetto fue a la iglesia para terminar de pintar el crucifijo que había colocado allí. Sin embargo, de repente empezó a sentir como que todo temblaba a su alrededor. Inmediatamente Geppetto le dijo a Carlo que recogieran las cosas para irse a casa. Pero cuando salieron de la iglesia, Carlo recordó que dejó una piña dentro de la iglesia, así que se regresó corriendo. Soltaron sus bombas para aligerar el peso. ¡Carlo! Sebastián J. Grillo nos explica que todo el mundo siguió con sus vidas, pero Geppetto no pudo. Entonces, entra en pantalla el grillo, quien encontró hogar en el árbol que plantó Geppetto cuando murió Carlo. Sebastián vio a Geppetto llorar por Carlo y nos comenta que no era el único que vio al anciano y que en sus viajes ha visto espíritus que rara vez se involucran con el mundo humano, pero que en ocasiones lo hacen. Inmediatamente, mientras Sebastián J. Grillo se disponía a escribir, Geppetto se puso a talar el árbol donde estaba Sebastián, diciendo que utilizaría esa madera para intentar recuperar a su hijo. Geppetto, después de talar el árbol, mete un trozo de madera a su casa y se pone a esculpir un muñeco. Algo a aclarar es que Geppetto hizo todo esto borracho. Cuando se iba a dormir se tropezó por las escaleras y se quedó dormido en el piso. Después apareció una guardiana de la tierra que vendría a ser el hada azul de esta versión, solo que en este caso no tiene tanta forma humana como la película de Disney. Sebastián J. Grillo se puso a discutir con la guardiana argumentando que el muñeco es de su propiedad, ya que él vivía dentro del árbol. De hecho, aún está el hueco donde vivía, justo en el lado izquierdo del pecho del muñeco. La guardiana le dice a Sebastián que aprovechando que vive en el corazón del muñeco, le ayuda a instruirlo y guiarlo, una forma más elegante de pedirle que sea su conciencia, y ella le concederá un deseo. Sebastián acepta y la guardiana le da vida al muñeco y le pone el nombre de Pinocho. Sé su hijo, llena sus días de luz. El live action es bastante similar a la película original de Disney, al menos el inicio, ya que vemos a Pepe Grillo entrando en la casa de Geppetto, quien ya terminó a Pinocho. La diferencia es que en este caso sí dejan claro que Geppetto perdió a un hijo y creó a Pinocho en su honor. Mantienen el detalle de los relojes cucú, pero con la diferencia de que los relojes de live action son de historias de Disney. Geppetto pide el deseo y después de dormir llega el hada azul, quien le concede vida a Pinocho. Después le dice que debe ser sincero y generoso, nombra a Pepe Grillo la conciencia de Pinocho y el hada se va. De momento esta película es idéntica a la original, al menos el guión. Obvio tiene algunos diálogos diferentes y cambian muy pocas cosas, pero este inicio es idéntico. Pero por los acontecimientos de la película animada estaba seguro que no podrían hacerla igual, y los flojeos en el guión vienen después, así que veamos cómo avanza la película original. Pinocho por estar bailando se cae y despierta a Geppetto, quien toma su vela y su pistola pensando que alguien se metió a su casa. Al darse cuenta que fue Pinocho, piensa que está soñando y se tira agua encima, lo que hace reír a Pinocho, por lo que Geppetto confirma que no está soñando y que Pinocho es de verdad. Después de festejar se van a dormir y Geppetto le dice que tendrá que ir a la escuela mañana. ¿Por qué? Porque aprender. ¿Por qué? Porque sí. Ah. Al día siguiente, cuando Pinocho va a la escuela, se encuentra a un zorro que lo intenta convencer de ir al teatro y convertirse en actor. Pinocho, sin pensarlo mucho, accede, pero lo interrumpe Pepe Grillo, quien le dice que no debe hacer eso, que lo mandaron a la escuela y eso debe hacer. Así que después de que Pepe le dijera esto a Pinocho, él decide de igual forma irse al teatro a ser actor. Vemos como el que tomó la decisión después del consejo de Pepe Grillo fue Pinocho, por lo que es el principal responsable de lo que le pase. Después de dar su show en el teatro, Pepe Grillo ve que le va bien a Pinocho y decide irse. Creo que ya no le hago falta. ¿Y para qué quiere conciencia un actor? En el caso de live action todo pasa igual, lo intercepta el zorro y el gato, pero la diferencia es que cuando Pepe Grillo habla con Pinocho lo convence de ir a la escuela. Pinocho entra en la escuela y el maestro lo corre de una patada, por lo que esto cambia rotundamente el guión de la película, ya que en un caso Pinocho es víctima de sus circunstancias, y en la original el que comete el error es Pinocho, ya que después de la explicación de Pepe Grillo, él decide irse. No me queda claro por qué se tomó esta decisión, no creo que sea algo estrictamente malo, pero después veremos que la función de Pepe Grillo en la película animada sí es útil como conciencia, contrario a lo que pasa en el live action, ya que Pinocho parece saber qué es bueno y malo, por lo que por más ayuda que reciba de Pepe Grillo, él ya sabe cómo actuar, y lo digo por lo que pasará después.
La historia de Guillermo del Toro continúa cuando Geppetto despierta y se encuentra con Pinocho. Le explica que es su hijo, pero Geppetto rechaza la idea en repetidas ocasiones. Después de que Pinocho canta una canción sobre cómo él está descubriendo el mundo, Geppetto lo encierra en un mueble y le dice que estará ausente mientras va a la iglesia, ordenándole que permanezca ahí sin hacer nada hasta su regreso. Pinocho, sin embargo, se escapa del mueble y se dispone a ir a la iglesia, pero Sebastián J. Grillo le dice que le haga caso a su padre. Hacer lo que te dicen. Pero no quiero obedecer. Bueno, debes dar lo mejor, y es lo mejor que cualquiera puede hacer. Mi papá soy... Regresamos a la ciudad que antes conocíamos, pero ahora completamente transformada. El régimen fascista se había extendido por toda Italia y la ciudad que alguna vez se veía hermosa ahora lucía desgastada y deteriorada. Además, la gente se había vuelto completamente diferente de lo que recordábamos. Antes todos eran amables, cordiales entre sí, pero ahora la gente era grosera y desagradable. Pinocho llega a la iglesia y es recibido por una multitud sorprendida pero horrorizada. Al decir que Geppetto es su padre, la gente reacciona con hostilidad y hace comentarios que, al ver la película, me cambiaron completamente la percepción del lugar. Antes todo estaba bien, todos eran amables y gentiles, pero ahora, con la guerra en su apogeo, todos se han vuelto amargados y despiadados. Está bien. Después de llegar a casa vemos a Geppetto un poco desesperado ya que Pinocho es bastante inquieto. Incluso hace un cruel comentario sobre que su otro hijo, Carlo, no era así. En ese momento alguien toca la puerta. Es el militar fascista con su hijo y el padre de la iglesia, quienes vienen a hablar sobre el incidente de la iglesia. Mientras conversan, Pinocho se da cuenta de que están tomando chocolate caliente y comienza a hacer un berrinche para que su padre le dé un poco. En ese punto de la película, algunos espectadores pueden percibir a Pinocho como un niño molesto. Sin embargo, en realidad su comportamiento es bastante realista considerando que acaba de nacer. Creo que tiene una personalidad muy marcada en comparación con el Pinocho de live action, lo que lo hace más interesante como personaje. En la conversación sobre qué hacer con Pinocho, el militar que al parecer está a cargo de ese pueblo propone que Pinocho podría servir a su nación, así que cuando Pinocho se quema los pies, el militar dice esto. Esto es lo que pasa con una mente indisciplinada. Debes enviar al niño a la escuela. Pinocho antes de dormir le pregunta a Sebastián sobre Carlo, así que le explica que Carlo era el hijo de Geppetto, pero desde que lo perdió, Geppetto lleva una gran carga. Es algo doloroso que vas arrastrando, aunque hacerlo te cause mucho dolor. Luego, Sebastián J. Grillo dice que esa noche escribió muchas cosas, pero no sobre él, sino de padres imperfectos e hijos imperfectos y sobre las pérdidas y el amor. Al siguiente día, cuando Geppetto iba a trabajar junto con Pinocho, un mono que trabajaba para el teatro los vio, así que fue con su jefe para avisarle. Después vemos una conversación entre Pinocho y Geppetto, donde Pinocho se pregunta por qué todos quieren al Jesús de madera, pero nadie lo quiere a él. Así que Geppetto le explica que a veces las personas le temen a lo que no conocen. Un día te conocerán y van a quererte y... Geppetto le entrega un libro a Pinocho para que asista a la escuela y le comenta que es un libro muy especial ya que pertenecía a un niño muy especial. Pinocho pregunta si el libro pertenecía a Carlo, a lo que Geppetto asiente. Pinocho, con el deseo de ser querido por Geppetto de la misma manera que este quería a Carlo, le promete que se esforzará por ser como él. Cuando se va de la escuela es interceptado por el dueño del teatro y lo persuade de ir con él, ofreciéndole muchas cosas. Sebastián le insiste en no ir ya que debe obedecer a su papá, pero al final Pinocho se va de igual forma, a pesar de todo lo que le dijo Sebastián. El militar fue a visitar a Geppetto para conversar sobre que su hijo no asistió a la escuela y le ordena que se presente al día siguiente. Geppetto, cuando encuentra a Pinocho, lo confronta sobre lo que hizo y Pinocho empezó a mentir. Inmediatamente llegó el dueño del teatro y quiso llevarse a Pinocho. Geppetto no se lo permitió, así que en el forcejeo Pinocho salió volando y el militar lo atropelló por accidente y Pinocho murió. Después vemos a Pinocho en un lugar en donde una criatura similar al que le dio vida le dijo que al tener un alma prestada y no ser un niño de verdad, él no podía morir, así que siempre que muriera, irónicamente, llegaría a ese lugar y estaría un tiempo determinado, que aumentaría según las veces que muriera, pero siempre regresaría a la vida. No me malentiendas, si vas a morir muchas veces. Esta es una de ellas. En la película animada de Disney, Geppetto está preocupado por Pinocho, ya que no ha regresado de la escuela, por lo que decide salir en su búsqueda. Mientras tanto, Pinocho se encuentra con Stromboli, el dueño del circo, quien lo encierra en una jaula y le dice que irán de gira por muchas ciudades, y que esa jaula será su nuevo hogar.
Como Pinocho rechazó el consejo de Pepe Grillo, este piensa que no necesita su ayuda, pero Pepe Grillo decide desearle buena suerte y alcanza el carro de Stromboli, donde descubre que Pinocho ha sido secuestrado. Afortunadamente, en ese momento llega el hada azul, pero Pinocho le miente por vergüenza de confesar lo que hizo. La hada le explica que las mentiras crecen y se multiplican al igual que su nariz, por lo que Pinocho se disculpa y recibe la ayuda del hada para escapar junto con Pepe Grillo. En el live action todo pasa igual, nada más que cambian unos detalles. Pinocho da su show, hay algunas escenas que igual y sobran, pero llegan al mismo punto donde Pinocho termina en una jaula pidiendo ayuda. Vemos cómo Geppetto ya lo fue a buscar. Pepe Grillo logra escapar del frasco donde estaba encerrado y va a ayudar a Pinocho. Ya en el carro de Stromboli, Pinocho se pone a mentir y así consigue alcanzar las llaves. Luego viene un diálogo bastante extraño porque Pinocho se disculpa por no haberle hecho caso a Pepe Grillo. Y digo que es extraño porque Pinocho sí lo obedeció, si no pudo ir a la escuela es porque lo corrieron. Creo que en esta película Pinocho de momento no es culpable de nada y ese detalle hace que en lugar de ser la historia de un niño de madera que aprende a ser bueno a base de cometer errores, se vuelve una historia de un niño bueno que le pasan cosas malas. Y eso cambia la esencia de lo que es Pinocho, tanto por el cuento original así como la película original que hizo Disney, que es más similar al cuento al menos en el concepto. Al final Pinocho escapa junto con Pepe Grillo. En la historia de Guillermo del Toro, Pinocho revive y se lo lleva a Geppetto, quien estaba bastante agobiado por el día que había tenido, y sobre que muchas personas ven un valor en Pinocho para satisfacer sus deseos personales, como el dueño del teatro o el militar que quiere que vaya a la guerra, ya que como no puede morir, es un soldado perfecto. Pinocho intenta animar a Geppetto diciéndole que irá a la guerra y será divertido. La guerra me quitó a Carlo para nunca volver. Entonces Geppetto le explica a Pinocho que ahora está endeudado con el tipo del teatro, y luego dice que creó a Pinocho para ser como Carlo y se lamenta porque no es como Carlo. Porque no soy Carlo y no quiero ser como Carlo. Carlo está... ¡Cállate! Eres una horrible carga. Entonces Pinocho le dice a Sebastián que no quiere ser una carga para Geppetto, así que Sebastián le explica a Pinocho que a veces los padres dicen cosas que creen que sienten en ese momento. Y dicen cosas que solo creen que sienten en ese momento, pero con el tiempo comprenden que eso no era lo que sentían en realidad. Pinocho tuvo la brillante idea de regresar al teatro y enviar dinero a Geppetto y así evitar ir a la guerra. Dejó una carta explicándole todo a su padre y encerró a Sebastián para que no lo detuviera. Al despertar, Geppetto se entera de todo, mientras Sebastián lo sermonea por haberle dicho a Pinocho que era una carga. Geppetto se levantó y se dispuso a buscar a su hijo. Mientras tanto, Pinocho estaba obteniendo mucha fama por su obra. Durante la gira hicieron un acto haciendo referencia a la guerra y alabando a Benito Mussolini. Sin embargo, se podía ver que Pinocho no estaba muy contento en general. Gracias a la fama obtenida por su acto, el mismísimo Benito Mussolini iría a ver la obra. Por otro lado, Geppetto estaba suplicando ayuda a un hombre en un barco para cruzar al otro lado y rescatar a Pinocho, que se encontraba descansando después de entrenar muchísimo. Así que el mono intentó convencer a Pinocho de que el conde Volpe lo estaba utilizando y que no le estaba enviando dinero a su padre, cosa que era cierta. No obstante, el mono lo hizo porque estaba celoso de Pinocho. El conde escuchó lo que el mono le decía y comenzó a golpearlo cuando tuvo la oportunidad, pero Pinocho lo encontró y se interpuso. Mientras todo esto sucedía, Geppetto y Sebastián J. Grillo fueron tragados por un pez gigante. Mientras Pinocho intentaba confrontar al conde, este dejó las cosas claras. La relación que tenían era prácticamente de esclavitud. Le dijo que Pinocho tendría que hacer lo que él le ordenara y que lo usaría hasta que su cuerpo de madera no sirviera para nada más que para leña. Inmediatamente después de dar media vuelta y marcharse, el mono que Pinocho había defendido se subió al hombro del conde y ambos se fueron juntos. Pinocho le dice al mono que cambien un poco el acto, y al final, en lugar de hacer lo que se tenía planeado desde el inicio, terminaron haciendo un acto donde se insultaba la figura de Mussolini, quien al escuchar la obra mandó a matar a Pinocho y que quemaran todo el teatro. Pinocho, una vez muerto, se pone a conversar con la hermana de la guardiana que le dio vida, ya que Pinocho le dijo que era el niño más afortunado del mundo ya que no podía morir, y ella le respondió que se le ha impuesto una gran carga. ¿Quién le dice a un niño algo tan horrible? La guardiana le dice que la vida puede brindar mucho sufrimiento, pero que la vida eterna puede brindar un eterno sufrimiento. Pinocho le dijo que no era tan malo, que siempre acaba un poco más golpeado, pero que cuando regrese iría con su papá para que lo ayude. Y ella le dijo que las demás personas no poseen vida eterna como él, así que los momentos que pasa con sus amigos y seres queridos podrían ser el último. Pinocho no comprende bien lo que le intenta decir la guardiana, pero como se terminó su tiempo en ese lugar, él vuelve a la vida. Dejaré el video hasta aquí, no quiero que se haga más largo y en unos días subiré la segunda parte. Si te gustó podrás ayudarme comentando o dando like, pero viéndolo es más que suficiente. Esto fue un pequeño análisis y comparación de las adaptaciones del cuento de Carlo Collodi, Pinocho.
escuela? ¿Pinocho? Sí, mañana.